Durante 300 años, este imperio hizo arrodillarse al mundo. Ciudades ardieron a su mando, reyes temblaron ante su nombre. Entonces llegó un silencio, sin tambores de guerra, sin ejércitos marchando, solo quietud. Dentro de esas murallas algo andaba mal. El miedo se extendió como veneno, la lealtad se disolvió. Cada decisión, un error. Cada alianza, ya rota. La oscuridad no invadió desde afuera, creció desde adentro. Esta es la última noche, un imperio construido sobre el terror, colapsando en silencio, sin batalla, sin advertencia, sin regreso. El imperio neoasirio surgió de las cenizas de su predecesor alrededor del 911 a.C., emergiendo desde las regiones del norte de Mesopotamia, con un hambre que reformaría el mundo antiguo. Durante casi 3 siglos, se convertiría en el imperio más grande y poderoso que el mundo jamás había visto, extendiéndose desde las montañas de Persia hasta las orillas del Nilo, desde las costas del Mediterráneo hasta las aguas del Golfo Pérsico. Su corazón se encontraba en lo que hoy es el norte de Irak, centrado alrededor de ciudades antiguas cuyos nombres aún resuenan en la historia. Asiria, la capital espiritual donde los reyes recibían su mandato divino. Nimrud, el reluciente centro administrativo. Y Nínive, la joya de la corona, la ciudad más grande de la tierra, cuyas murallas se extendían por 12 kilómetros y cuya población superaba las 100.000 almas. Este no era un imperio construido sobre el comercio o la diplomacia. Este era un imperio forjado en hierro y sangre. Los asirios perfeccionaron la maquinaria de guerra de maneras que ninguna civilización había intentado antes. Desarrollaron la guerra de asedio como una ciencia, construyeron el primer ejército profesional permanente verdadero, y empuñaron el terror psicológico tan deliberadamente como empuñaban sus armas. El mundo había visto conquistadores antes, pero nunca había visto algo así. Lo que hacía al ejército asirio tan devastador era su enfoque sistemático de destrucción. Inventaron torres de asedio móviles, perfeccionaron los arietes y desarrollaron cuerpos de ingenieros que podían desviar ríos para inundar ciudades o cortar completamente el suministro de agua. Sus unidades de caballería eran las más disciplinadas del mundo antiguo. Sus arqueros podían oscurecer el cielo con flechas, mientras su infantería avanzaba en formaciones que no serían igualadas durante siglos. Pero su arma más poderosa era el miedo mismo. Los asirios documentaron su brutalidad con meticuloso cuidado. Las paredes del palacio fueron talladas con escenas de empalamiento, desollamiento y ejecuciones masivas, no ocultas, sino exhibidas prominentemente, para que los diplomáticos visitantes y vasallos tributarios pudieran verlas. Esto era intencional. Un enemigo aterrorizado era un enemigo ya medio derrotado. Su política de deportación masiva desarraigó poblaciones enteras, dispersando pueblos conquistados por todo el imperio para romper su identidad cultural y prevenir futuras rebeliones. Cientos de miles fueron marchados desde sus tierras natales a provincias distantes, sus idiomas mezclados, sus tradiciones diluidas, su resistencia aplastada antes de que pudiera formarse. Y durante generaciones, esta estrategia funcionó perfectamente. Bajo Tiglat-Pileser III, el imperio se transformó de un poder regional a una fuerza imparable. Bajo Sargón II, se expandió hacia nuevos territorios con eficiencia brutal. Sennacherib reconstruyó Nínive, la ciudad más magnífica que el mundo antiguo hubiera presenciado, con palacios tan vastos que contenían más de 70 habitaciones, jardines que desafiaban el clima desértico y bibliotecas que preservaban el conocimiento de todo el mundo conocido. Cuando Asarjadón conquistó Egipto en 671 a.C., el imperio asirio alcanzó su cenit absoluto. Desde las tierras altas de Irán hasta las pirámides de Giza, un poder controlaba la encrucijada de la civilización. El tributo fluía hacia Nínive desde todas direcciones. Oro, plata, marfil, animales exóticos, maderas raras, piedras preciosas. La riqueza de las naciones se vertía en el tesoro asirio. Reyes que una vez habían gobernado sus propios dominios, ahora se arrodillaban ante el trono asirio, sus coronas removidas, su dignidad despojada,
sus reinos reducidos a provincias. Los poderes mediterráneos pagaban tributo en lugar de enfrentar la destrucción. Las tribus montañosas del Zagros se sometían en lugar de ser aniquiladas. Incluso Egipto, la tierra antigua de los faraones, doblegó su rodilla ante la autoridad asiria. Esta era una dominación más allá de cualquier cosa que el mundo antiguo hubiera imaginado posible. Y entonces llegó Asurbanipal, quizás el gobernante más culto y simultáneamente más despiadado en la historia asiria. Construyó la gran biblioteca de Nínive, recolectando tablillas de toda Mesopotamia, preservando literatura, ciencia y medicina para generaciones futuras. Era educado, refinado y profundamente interesado en el conocimiento. También era completamente despiadado. Cuando Babilonia se rebeló bajo su propio hermano en 652 a.C., la respuesta de Asurbanipal fue apocalíptica. Después de un asedio de 4 años que redujo la población de Babilonia al canibalismo, la ciudad cayó en 648 a.C. Asurbanipal no simplemente castigó la rebelión, humilló a Babilonia hasta su núcleo, llevándose estatuas de dioses, ejecutando sacerdotes y sometiendo a los sobrevivientes a degradación sistemática. Parecía fortaleza, en realidad era el principio del fin. Porque Asurbanipal había hecho algo mucho más peligroso que ganar una guerra. Había plantado un odio tan profundo en los corazones babilónicos que sobreviviría generaciones. Cada babilonio que sobrevivió ese asedio, cada niño que creció escuchando historias de la destrucción, cada sacerdote que recordaba a los dioses robados, todos llevaban una herida que nunca sanaría. En ese momento parecía una victoria decisiva. En realidad, era una maldición escrita en sangre. El imperio también mostraba grietas que Asurbanipal no podía o no quería abordar. La guerra constante requería enormes recursos. Las políticas de deportación, una vez tan efectivas, habían creado poblaciones sin lealtad a Asiria dispersas por todo el imperio. El ejército profesional, aunque todavía formidable, estaba extendido demasiado delgado a través de demasiadas fronteras. Y más allá de las fronteras, algo peligroso se estaba agitando. Al este, los medos se estaban uniendo bajo un rey capaz llamado Ciaxares. Durante generaciones, las tribus medas habían estado fragmentadas, fácilmente manipuladas, ocasionalmente asaltadas para tributo y esclavos. Pero Ciaxares era diferente. Reorganizó el ejército medo según líneas asirias, creando unidades disciplinadas donde antes había reinado el caos. Entendía que la clave para derrotar a Asiria era paciencia y alianza. Mientras tanto, en Babilonia, un general caldeo llamado Nabopolassar estaba ascendiendo al poder. No había olvidado lo que Asurbanipal había hecho a su ciudad, nunca olvidaría. Cuando Asurbanipal murió en 627 a.C., el imperio que había parecido invencible repentinamente reveló su fragilidad. Sus hijos inmediatamente se sumergieron en una guerra civil, luchando entre sí por el trono mientras sus enemigos observaban y esperaban. Los babilonios vieron su momento. En 626 a.C., Nabopolassar declaró la independencia, y esta vez no habría respuesta aplastante. La guerra civil había consumido recursos y atención asirios. Para cuando emergió un ganador, Sinsharishkun reclamando el trono alrededor de 623 a.C., el daño era catastrófico. Este era el momento equivocado para estar debilitado. Este era el momento equivocado para tener enemigos unidos contra ti. En 616 a.C., Nabopolassar invadió territorio asirio directamente. Los asirios contraatacaron, incluso ganando algunos enfrentamientos, pero ya no enfrentaban solo a Babilonia. Ciaxares había completado sus reformas y el ejército medo estaba listo. En 614 a.C., los medos atacaron sin advertencia, evitando los objetivos esperados y marchando directamente hacia la antigua ciudad de Asiria, el corazón espiritual del imperio, la ciudad de la cual el dios Asiria mismo derivaba su nombre. Asiria cayó. Los asirios no podían creerlo. La ciudad que había permanecido por más de 1000 años, el centro sagrado de su civilización, fue saqueada por los medos. Y sobre las ruinas de esa ciudad santa, Nabopolassar y Ciaxares se reunieron y sellaron su alianza con un matrimonio, uniendo Babilonia y Media contra el imperio herido. Sinsharishkun debería haber reconocido lo que esto significaba. Debería haber consolidado, retrocedido a posiciones defendibles, buscado aliados donde quiera que pudiera encontrarlos.
En cambio, se aferró, confiando en las murallas de Nínive, confiando en la fortaleza que siempre había salvado a Asiria antes. Era un cálculo basado en el pasado. El pasado ya estaba muerto. A principios de 612 a.C., las fuerzas combinadas de Babilonia y Media se acercaron a Nínive. Algunos relatos sugieren que el ejército contaba con más de 100.000 soldados, una fuerza sin precedentes unida por generaciones de odio. No venían simplemente a derrotar a Asiria, venían a borrarla. El asedio comenzó en la primavera. Las murallas de Nínive estaban entre las más fuertes del mundo antiguo. 15 puertas, 18 kilómetros de fortificación, fosos alimentados por vías fluviales controladas. La ciudad había resistido asedios antes. Nunca había caído. Durante 3 meses, las murallas resistieron. Los defensores asirios lucharon con la desesperación de hombres que sabían lo que significaba la derrota. No habría misericordia de enemigos que recordaban la crueldad asiria. Cada día que las murallas permanecieron en pie, fue otro día de esperanza de que algo pudiera cambiar. Refuerzos, una plaga entre los asediadores, intervención divina. Nada llegó. Y entonces comenzaron las lluvias. El río Tigris se desbordó más allá de sus orillas. El agua se vertió a través de los canales controlados que se suponía protegían la ciudad. Ya fuera por ingeniería enemiga o juicio divino, las fuentes antiguas no estaban de acuerdo, una sección de muralla colapsó. Las aguas de inundación que habían sostenido a Nínive durante siglos habían atravesado sus defensas. El enemigo se vertió otra vez. Y ahora llegamos a las horas finales. La ciudad que había aterrorizado naciones descendió al caos. El humo se elevó desde cada barrio, mientras los incendios se propagaban por templos, palacios y hogares. Los gritos resonaron por calles que una vez habían desfilado los tesoros de reinos conquistados. La población que había vivido en la capital del mundo ahora huía por callejones, buscando rutas de escape que no existían. En el palacio, Sin-Shariskun tomó su decisión final. No sería desfilado encadenado por Babilonia. No sería desollado vivo ante multitudes burlones. No les daría a sus enemigos esa satisfacción. Ordenó que el palacio fuera incendiado. Con su familia, su corte y sus tesoros, el último rey de Asiria murió en llamas de su propia creación. Afuera, la masacre continuó durante la noche. Soldados que habían conquistado naciones fueron derribados en las calles. Sacerdotes que habían proclamado el derecho divino de Asiria a gobernar fueron arrastrados de los templos. La riqueza de 3 siglos fue saqueada o destruida. La gran biblioteca, el repositorio del conocimiento humano, colapsó en ceniza y escombros. Para la mañana, Nínive estaba en silencio. La ciudad que había gobernado el mundo yacía en ruinas tan completas que dentro de 2 siglos la gente caminaría sobre sus montículos sin saber qué yacía debajo. Alejandro Magno marcharía pasando el sitio, inconsciente de que estaba pasando la ciudad más grande de una era desaparecida. Algunos remanentes resistieron. Asurbanipal II, reclamando el trono de un reino que ya no existía, se retiró a Harán con sobrevivientes. Pidió ayuda. Egipto, sorprendentemente, respondió, reconociendo que un mundo sin Asiria podría ser peor que un mundo con ella. Pero Egipto llegó demasiado tarde. En 609 a.C., Harán cayó. Las fuerzas del faraón no pudieron revertir lo que ya había sido decidido. El último ejército asirio fue destruido en las orillas del Éufrates. 300 años de dominación terminaron no con una batalla final, sino con un quejido. Sobrevivientes dispersos cazados por tierras extranjeras, una línea real extinguida, ciudades tan completamente destruidas que la historia misma las perdería hasta que arqueólogos las redescubrieran en el siglo XIX. El imperio neoasirio no simplemente cayó, desapareció. La civilización que había definido el poder, que había escrito sus crueldades en las paredes del palacio para que todos las vieran, fue tragada por la misma oscuridad que una vez había empuñado contra otros. Sin regreso, sin renacimiento, sin legado excepto polvo y piedras rotas. Y en algún lugar bajo el suelo del Irak moderno, las ruinas de Nínive aún yacen en silencio. Un recordatorio de que incluso las murallas más poderosas no pueden resistir para siempre contra el peso del odio acumulado, la paciencia de los enemigos y el giro lento e inevitable del tiempo.